Y por eso estamos como estamos. Por eso el alcalde de Santa Cruz está preso seguramente. Que cuando la tonelada de litio estaba en $120.000, no hicimos nada. Y ahora que está en 7.000, estamos queriendo hacer una batería. La batería que ya se dejó de utilizar hace 10 años. Exactamente. Nosotros tenemos que fomentar los institutos técnicos. Nosotros tenemos que enseñar a los jóvenes, 100% de acuerdo, ¿vale? Las cosas que realmente le funcionan hoy por hoy. ¿Cómo son los caminos de Bolivia? Desastrosos. Por la falta de control. Bloqueados. De control. Y eso más. Todos estos sindicatos de transportes, gente que vive el transporte, tienen que ser parte del ecosistema, si no, no van a existir. ¿Cuánto le va a costar el tren metropolitano de Santa Cruz al gobierno central? Cero. ¿Cuánto le va a costar la gobernación? Cero. Imagínate una persona que gasta 4 horas al día entre venir de Montero, venir a la universidad al centro de la ciudad, después irse a trabajar y después volver. Pierde 3 o 4 horas. Está perdiendo, por lo menos, si multiplicas esto por los 5 o 6 días por semana, está perdiendo 1.800 bolivianos. La capital económica del país es así. Santa Cruz es la ciudad donde más gente viene de todo Bolivia a desarrollar sus sueños, a crear su plan de vida. Hoy por hoy, aproximadamente 1 millón de personas internacionales vienen a Bolivia al año a través de Virubiru. Nos han dorado la píldora, como dicen, porque nos han prometido una Suiza en Latinoamérica y hoy somos más pobres cada día. Nosotros estamos proponiendo una guardia departamental. No puede ser policía departamental porque por constitución la policía es nacional y tampoco puede tener armas por constitución solamente la policía nacional. Entonces no vamos a hacer una asamblea constituyente para esto, no se puede hacer. Creo que ahorita es misión de todos, los que ganen a la alcaldía, los que ganen a la gobernación, buscar cómo trabajar en conjunto, porque finalmente vamos a ganar todos, ¿no? Si gana Juan Pablo como gobernador, si gana el gobierno central, si ganan los ministros, terminamos ganando todos si todos trabajan en equipo. Hay que procurar no llegar con vergüenza al futuro, ¿no? Y en 5 años, mi hijo va a tener 7 años y yo no quiero que él tenga vergüenza de su papá por un acto malo o por una mala gestión. Entonces, lo más importante es esa. Segunda temporada de Capitalistas, estamos aquí estrenando nuevo set con nuestro querido amigo Antonio y esta vez, bueno, no esta vez, porque ya has venido 2, 3 veces. Esta es la tercera. Esta es la tercera, A ¿no? este específico espacio. Sí, de Capitalistas, Sí. ¿no? Porque también estuviste en el político. Sí. Estamos empezando la segunda temporada, estamos con JP Velasco, nuestro querido amigo. Vamos a hablar de algunos temas relacionados a economía, cultura, turismo, temas que impactan en lo que va a ser tu potencial gobernación en Santa Cruz y que seguramente a la gente le va a interesar mucho saber, ¿no? Ya que estamos en esta cercana carrera a marzo. Apenas 3 semanas para la elección y, como muchos, no debemos saber claramente qué es lo que los candidatos quieren hacer. Y en este caso, para nosotros como capitalistas, hay ciertos temas que nos interesan más que otros, pero gracias, Juan Pablo, por estar de nuevo con nosotros. Bienvenidos a la segunda temporada de Capitalistas. Gracias, Ale. Un gusto recomenzar esta aventura. Y la idea acá es brindarles a ustedes una perspectiva un poquito diferente. Aquí tenemos un candidato que va a venir a explicarnos un poco desde el punto de vista económico, social también, y turístico de generación de ingresos para la sociedad. ¿Qué es lo que ellos tienen pensado? Y aquí viene lo difícil, Juan Pablo, porque son 5 años nada más. Ese es el gran problema, ¿no es cierto? Tienes que hacer algo, destruir o reconstruir todo lo que te dejan, que en algunos casos es algo, en muchos casos no es nada, y volver a construir sobre un plan que Dios quiera que el que siga acompañe. Entonces, cuéntanos, por favor, cómo va el tema y bienvenido de nuevo. Bueno, muchas gracias Alejandro, Antonio. Feliz de estar acá nuevamente. Felicidades por el nuevo set. Cuando los podcasts llegan a una segunda temporada es porque hicieron bien las cosas, ¿no? Sabemos que hay muchos, no es fácil crear contenido en Bolivia. Es una tarea, la verdad que creo yo, bastante noble, bastante loable, porque quizás aquí no hay las audiencias que tienen en otros países donde se puede generar ingresos a mayor escala. Así que felicidades por la persistencia y el contenido que hacen. Ustedes saben que yo lo consumo. Soy fiel consumidor de todo lo que hacen ustedes en esta casa, así que felicidades por eso. Bueno, mirá, Antonio, sí, lo dijiste muy claro. Las grandes metrópolis de Sudamérica, hablemos de las de Sudamérica, no se crean en 5 años. Se crean en 10, se crean en 20, se crean en 30. Quizás
pero alguien tiene que empezarlas. Entonces, para mí, para nosotros, para Paola, para mi persona, va a ser realmente un honor, un orgullo y la verdad que una responsabilidad muy grande ser el puntal inicial en esta gestión de la gran metrópolis que buscamos. Entendemos que Santa Cruz tiene casi 4 millones de habitantes, tiene todo para ser una metrópolis, tenemos gente trabajadora, tenemos suelo fértil, tenemos buen clima, tenemos una área extensa, tenemos migración de todo Bolivia que hace que Santa Cruz sea lo que es también hoy por hoy. Entonces tenemos todo absolutamente para hacerlo. Solamente nos faltan 3 cosas. Nos falta un nuevo liderazgo que realmente quiera ejecutar esto, nos falta tomar decisiones importantes y nos falta una visión de mundo que es la que hoy por hoy no tenemos, que es la que hoy por hoy el gobernador actual o los anteriores, el anterior gobernador no lo han tenido. Entonces, merecemos mucho más de lo que tenemos. Podemos ser realmente la potencia económica. Santa Cruz ya es la potencia económica de Bolivia, es así. Podemos ser una potencia económica en Sudamérica, pero necesitamos esos tres puntos para poder lograrlo y para mí va a ser un honor y un orgullo ser el puntal inicial de esta Santa Cruz que se viene por los próximos 20, 30, 40 años. Eso es lo que queremos hacer. Buenísimo, buenísimo. Ahí si quieres, la primera parte de la que queríamos hablar un poco contigo era sobre el tema de el tren metropolitano, ¿no? Sabemos que hubo todo un tema en relación a eso, hasta por temas de despancos, temas de sobreprecios, han desmontado algo que ya estaba montado. ¿Cuál es el plan y cómo y qué rol, porque lo hablamos con Antonio incluso antes del programa, qué rol tiene la gobernación en este sentido, ya que también hay una alcaldía de por medio? O varias alcaldías. O varias alcaldías. Varias alcaldías, también hay un gobierno central, por supuesto. Mira, esto yo lo voy a explicar en simple. Las grandes metrópolis dependen de los medios de transporte eficientes que ahorren tiempo a la gente, ¿no? Nosotros no puede ser, hagamos un paralelismo. Buenos Aires tiene un tren metropolitano hace 170 años. No te digo que estamos al mismo ritmo que Buenos Aires en metrópolis, pero no estamos 170 años retrasados. El mundo ha cambiado tanto, está todo tan globalizado, el conocimiento, la tecnología está tan distribuido, tan al alcance de todos, que no estamos 170 años. La Paz tiene el teleférico, una obra excelente que funciona muy bien, que cambió la historia y cambió la vida de millones de paseños que todos los días, que todos los meses lo usan. Cochabamba tiene su tren metropolitano que también funciona muy bien. ¿Por qué Santa Cruz, la ciudad, el departamento y la ciudad más grande del país, sigue dependiendo de las 4 ruedas, del colectivo, del trufi, del minibús? Entonces, nosotros lo que queremos hacer es solamente eso. Si no tomamos decisiones importantes, si no pensamos en grande, nos vamos a quedar en lo que estamos. Necesitamos creer que podemos hacerlo. Oye, imagínate, un tren metropolitano en una primera etapa desde Montero hasta Santa Cruz de la Sierra y después de Santa Cruz de la Sierra, pasando por la Doble de la Guardia hasta el Torno, va a cambiar la vida de millones de personas por día, por semana, que hoy seguramente toman 2 o 3 colectivos para un chico que vive en el Torno, para ir a estudiar a la Universidad Autónoma Gabriel de Moreno y después para ir a trabajar en una hamburguesería en el Ventura. Te toma 4 colectivos o 4 minibuses o una mototaxi y estás gastando más y estás perdiendo tiempo. Tiempo de estudiar, tiempo de aprender inteligencia artificial, tiempo de aprender trading con Francisco, tiempo de pasar con la familia, tiempo de hacer deporte, tiempo de calidad de vida. Y lo que hace grande las grandes metrópolis, lo que hace que mucha gente del interior venga o del exterior venga a vivir a Santa Cruz es justamente eso, calidad de vida, eficiencia, y eso es lo que nos va a hacer grandes y esa es la gran Santa Cruz que nosotros queremos empezar desde esta gestión 2026-2031. Ese crecimiento, ¿no? Ahí has tocado un tema importante, pero yo quiero entender cómo ves tú o cuál crees tú que es el impacto económico que te va a traer, o sea, que generaría este tren metropolitano, tomando en cuenta que hay un tema social y este es un tema que es un dolor de cabeza en Bolivia en general, que es el tema del transportista, ¿no? El transportista te va a poner trancas, te va a bloquear. Entonces, ¿cómo les hacemos entender a todos los cruceños en este sentido? Porque también todos los transportistas, todos los informales son parte de Santa Cruz. Entonces, el impacto económico que le va a traer a la ciudad también les va a impactar a ellos de alguna manera. Entonces, en lugar de poner trancas, deberíamos estar trabajando para que entiendan el resultado que va a haber. Sí, mira, nosotros hemos socializado esto con transportistas de todos sectores, ¿no? Interprovinciales, minibuses,
mototaxistas, y realmente va a ser que la gran Santa Cruz metropolitana venga más gente, crezcamos más y no seamos 4 millones de habitantes en los próximos 10 años. Seamos 8, seamos 10, se puede. Y eso es la gran metropolitana. Pero hablemos de números, porque este es un podcast de números. ¿Y cómo impacta realmente en la economía? Hablemos de números. A mí me gusta mucho hablar de horas productivas, porque quizás a la gente le cuesta un poco entender, pero es realmente lo que hace las economías de los países, las horas productivas. Hoy por hoy el salario mínimo, ¿cuánto es? 3.500 bolivianos. Ujú. ¿Cuántas horas se trabaja por mes normalmente? 50 horas por semana, ponerle 200 horas. Digamos eso por las 200 horas. Hoy por hoy la hora la estamos pagando entre 30 y 32 bolivianos la hora, ¿ya? Imagínate una persona que gasta 4 horas al día entre venir de Montero, venir a la universidad al centro de la ciudad, después irse a trabajar y después volver. Pierde 3 o 4 horas. Está perdiendo, por lo menos, si multiplicas esto por los 5 o 6 días por semana, está perdiendo 1.800 bolivianos por mes, simplemente estando en un colectivo, estando en un mototaxi, estando en un trufi. No digo que los mototaxis eso van a seguir porque los trenes son lineales, los ramales son lineales, después se distribuye. Claro, tiene que haber una conexión. Claro que sí, y tiene que haber una reorganización de eso, y por supuesto que seguramente lo va a haber, ellos están 100% de acuerdo, pero imagínate, ahora, estamos hablando de una persona que se va a ahorrar 1.800 bolivianos de poder trabajar algo, de poder hacer un segundo trabajo, de poder generar eso a escala de millones de cruceños, de millones de bolivianos. Es un impacto social, es un impacto económico, es un impacto en la salud grandísimo. Entonces, esos son los números que nosotros tenemos que hablar. No es solamente pensar conceptualmente en nuestras experiencias propias. Pensemos en esas personas que están 4 horas al día, todos los días, o 5 o 6 días a la semana, para realizar sus actividades, para hacer su vida, para ejecutar su plan de vida. Esos números son altísimos, los tenemos calculados, el impacto es masivo solamente haciendo una obra importante de infraestructura. Santa Cruz no tiene hace 10 o 15 años una obra importante de infraestructura. La última que tenemos es la remodelación del estadio. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Mm. Merecemos mucho más. Santa Cruz es la capital económica del país. Es así. Santa Cruz es la ciudad donde más gente viene de todo Bolivia a desarrollar sus sueños, a crear su plan de vida, a tener sus familias, aman esta tierra, trabajan en esta tierra, no se quieren ir a esta tierra, entonces démosle las condiciones para que más gente venga y para que puedan ejecutar su plan de vida y para que podamos tener el sueño cruceño que millones de bolivianos que vinieron a Santa Cruz, hicieron grande esta tierra, están cumpliendo. Aquí yo veo dos grandes, hasta 3 grandes retos que este proyecto tendría, ¿no? El primero, obviamente, es la inversión. O sea, esto, la gobernación como tal, no creo que lo pueda hacer solo, no debería, desde mi punto de vista como capitalista, no debería hacerlo solo. Tiene varias opciones para hacer un joint venture, tiene para ceder la concesión a una empresa que ya tiene experiencia de hacer esto. Ejemplos de esto hay en Guadalajara, Madrid, San José de Costa Rica. Hay N ejemplos de cosas que han hecho, que han vuelto la gran área metropolitana uniendo varios municipios con una infraestructura de comunicación bien hecha, que tiene un costo, pero que con el volumen le genera rédito a la empresa o a quien sea que haya invertido y rédito al gobierno y sobre todo lo que tú dices, facilidad al que vive, al que puede aprovechar esto para poder usarlo. Primer reto, ¿cómo van a hacer eso? Segundo reto, lo has mencionado claramente, el reto social de transformar la mente de todos estos sindicatos de transportes, gente que vive el transporte, a que se vuelvan aglomeradores de gente y alimentadores. Complementarios. Tienen que ser parte del ecosistema, si no van a existir ninguno de los dos, ¿no es cierto? Ellos tienen que llegar a todo el resto de las áreas para alimentar esta gran infraestructura y tienen que entender el plus y por qué. Y tercer reto es la continuidad, porque esta no es una obra de 4 años, es no para lo que me dices de conectar tantos kilómetros, hay que comprometer a la sociedad a que esto debe ser el futuro, esta es la visión. Y eso es algo que tú lo mencionaste hace poco. Nadie le está dando visión a este país. Y hablo del país en general. Cada 5 años cambiamos de visión. En los últimos 20, no, pero no había visión. Claro. Poco. Entonces, ahora estamos con una visión, pero nadie le está dando continuidad a una visión de crecimiento, de traer cosas. Imagínense, y tú lo has hablado ahorita, el ahorro para la gente que va a utilizar.
Perfecto, van a pagar mucho menos en el total y se van a ahorrar mucho tiempo. Pero ponte a pensar la cantidad de mano de obra calificada, gente que vas a necesitar para armar ese proyecto, para generar ese proyecto. Estás generando empleo en cantidades masivas. Empleo para trabajadores, empleo para empresas locales, porque van a tener que subcontratar y demás. Esta no es una obra pequeña, soy ingeniero civil. Tengo idea más o menos de cuánto cuesta este tipo de proyectos y no es un proyecto fácil ni barato, pero genera muchísimo empleo. Y esto, una de las teorías claras es la formalidad elimina pobreza. Claro. Entonces, lo que para mí esto es un ejemplo de formalizar a un montón de empresas que están o de personas, de entes económicos que no están formalizados, Sí. formalizarlos de alguna manera, tal vez hay que analizar cómo, para generar esta salida de la pobreza. Claro que sí. Punto número uno, el financiamiento. Tenés toda la razón. La gobernación no tiene dinero para hacer esto. La alcaldía tampoco. Si la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra va a heredar un medio POA de deuda. Y el gobierno central, por supuesto, que no lo tiene. Sabemos la situación que está el gobierno, la situación que ha agarrado el nuevo presidente, entonces es muy complejo. Pero desde el año 97 existe una ley de concesiones, que justamente uno de los puntos importantes de esta ley de concesiones es transporte. Es transporte, infraestructura y la tercera es energías verdes o renovables. Y son concesiones entre 10, 20 y 30 años. Hablemos del costo. ¿Cuánto le costó el teleférico a La Paz? 950 millones de dólares. ¿Quién pagó eso? El gobierno. ¿Cómo lo pagó? Autofinanciándose del Tesoro General del Estado. Lo pagamos todos. Lo pagó Pando. 40% lo pagó Santa Cruz. Lo mismo con el tren metropolitano de Cochabamba. ¿Cuánto le va a costar el tren metropolitano de Santa Cruz al gobierno central? Cero. ¿Cuánto le va a costar a la gobernación? Cero. ¿Cuánto le va a costar al municipio, a los municipios que conlleva la primera etapa? Cero. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar la ley de concesiones. Hay empresas interesadas en manejar el tren, en operar el tren, en construir el tren y en dejarnos esa infraestructura. Ya vemos cómo es el contrato, si será 15, a 20, a 30 años, ya hay cómo hacerlo. Y es donde tenemos que ir. Cuando los gobiernos se ponen a hacer las cosas que los privados deberían hacer, es cuando fallan. Miren los caminos que tenemos. ¿Quién maneja los caminos de Bolivia? El gobierno. ¿Cómo son los caminos de Bolivia? Desastrosos. Por la falta de control. Bloqueado. De control. Y eso más. Entonces, la misma empresa que hizo el tren metropolitano de Cochabamba, que es una empresa, un conglomerado español-francés, está interesada en hacer esto. Porque obviamente es algo, en primer lugar, la superficie plana es espectacular, ¿no? Claro. Tenemos espacio para hacerlo a los lados. Se va a conectar desde Montero, se va a conectar con el Viru Hub. Va a ser espectacular. O sea, la gente, y vas a tardar 19 minutos entre Montero y el centro de la ciudad de Santa Cruz. Lo que hoy tardas 1 hora y media. Imagínate eso. ¿Y cuántos? Hoy por hoy está calculado. Incluso liberas tráfico, Muchísimo. ¿no? Por hora que hoy entre el norte integrado y Santa Cruz de la Sierra se mueven más de 150.000 personas. Por hora. Ah, O bueno. sea, que va a generar un impacto terrible. Y terrible para bien. Y lo importante es, no le va a costar nada a nosotros. Es más, va a generar seguramente trabajo, como vos decís, porque las grandes obras de infraestructura, eso es lo que hacen, generan empleo, dinamizan economía. Va a generar trabajo en la operación del tren, porque tenemos que capacitar técnicamente, justamente la atribución de las gobernaciones en la educación es únicamente institutos técnicos. Lo único que tiene. No tiene universidades porque las universidades son autónomas o privadas, no tiene colegios porque los colegios son 100% de los municipios y obviamente el plan escolar es del gobierno, del Ministerio de Educación. La única atribución que tiene la gobernación en educación es institutos técnicos. Y les doy un dato. Los institutos técnicos de Bolivia enseñan o educan a más personas que las universidades privadas. Y es lo que más necesitamos. Sí. Necesitamos, ¿por qué? Porque van a necesitar quienes operen el tren, van a necesitar quienes lo arreglen, van a necesitar quienes lo mantengan. Después en otros proyectos de infraestructura también. Necesitamos dejar de ser consumidores de tecnología, consumidores de software, consumidores de hardware y empezar ya a crearlos. ¿Cómo se crea esto? Con los institutos técnicos. Entonces, le va a costar cero. Es más, estamos seguros de que cuando lancemos la licitación,
vamos a tener un sinfín de ofertas de empresas extranjeras, algunas seguramente bolivianas también privadas que se van a asociar por hacer esto, porque es una obra histórica, es una obra para siempre. El tren metropolitano de Buenos Aires desde Retiro hasta Ramal Tigre fue hace 169 años y sigue, y es espectacular. Tenemos que hacerlo así, podemos hacerlo. Hoy por hoy no hay ninguna concesión privada internacional en Bolivia funcionando bien, salvo los de minerías, por supuesto, que bueno, ese es otro rubro, em, que realmente esté solucionando los problemas del día a día de la gente. Está la ley desde el año 97. Hay que cambiar algunos artículos, sí. Hay que cambiar un poco las leyes departamentales con la Asamblea Legislativa Departamental para poder ejecutar esto, sí. Pero esa es la voluntad política, eso es justamente lo que tenemos que hacer. Después el impacto en los distintos sindicatos, mire, estamos hablando con ellos, no hay ningún detractor sobre este tipo de infraestructura porque le cambia la vida a todos. Las familias de un mototaxista, ¿usted cree que no se va a beneficiar del tren metropolitano? Si esto en realidad es para todos, es para las personas que son más, es para los sectores más vulnerables, cambia la vida de las personas. Es una obra de infraestructura necesaria que tenemos que hacer, que estamos tarde, ya no puede ser que no la tengamos, y es algo que en nuestra gestión la vamos a hacer. Sí, llama mucho la atención que Santa Cruz no tenga un metro, ¿no? Y es Con el crecimiento que tiene Santa Cruz, y es acelerado. Con la topografía que tiene. O sea, tenemos la topografía perfecta para hacer eso. ¿Cuál fue el municipio que más creció en los últimos años en Santa Cruz? Cotoca. ¿Cuál viene después? La Guardia, El Torno, Montero. Y nos estamos convirtiendo en una metrópolis. Es que ese es el objetivo, ¿no? Yo te mencioné a San José en Costa Rica porque ellos exactamente han hecho eso, han unido varios pequeños municipios y hoy es la gran área metropolitana de San José que une 5 o 7 municipios enteros. Tiene una infraestructura de una carretera que es concesionada y funciona de lujo. Y no estamos hablando de los trenes rápidos de China, que esos cuestan miles de millones de dólares. Estamos hablando de un tren metropolitano. Eléctrico. Claro, un tren eléctrico metropolitano no son los trenes. Porque el otro día hay un proyecto en Argentina que no se hizo, que era el tren bala entre Mar del Plata y Buenos Aires. No se hizo, creo que la expresidenta Cristina Kirchner lo tenía como campaña. Esos trenes sí cuestan 6.000 millones de dólares. Pero un tren metropolitano en una primera etapa te puede costar 950 o 1.000, lo mismo que te costó el teleférico, y va a mover a la misma cantidad de personas. Te genera mucho, te genera hasta turismo interno. O sea, en un país como es el nuestro, que todavía estamos en vías de desarrollo, cualquier obra de este tamaño hace que un turista local, o sea, un turismo interno, una persona de Cochabamba, de Potosí, diga, quiero ir a Santa Fe y quiero ir a ver el nuevo tren, quiero subirme al nuevo tren. Pasa mucho esto. El Los teleférico, niños. ¿cómo fue? A mí el teleférico, yo te digo, mi medio de transporte favorito en Bolivia hoy por hoy es el teleférico. Sí. Oye, subir el teleférico o bajar el teleférico del aeropuerto del Alto hacia la ciudad de La Paz es un plan. Es una experiencia. Es un plan. Al menos las primeras veces uno queda obnubilado de ver la magnitud de esa ciudad tan hermosa, de ver realmente desde arriba. O sea, y justamente a nosotros nos pega mucho más porque estamos en Bolivia, porque nunca hemos tenido ese nivel de infraestructura. Y lo mejor de todo es que no escuchas bocinas, porque en todos los demás transportes es bocina. Juanpi, un tema importante que tiene relación con el transporte es el tema del aeropuerto, ¿no? También lo hablábamos con Antonio hace un ratito, es un tema que hemos tocado incluso creo que contigo en la primera campaña del año pasado que tenías hacia la vicepresidencia, porque Santa Cruz es un excelente, estamos en un excelente lugar para hacer. Geográficamente, sí. Claro, ¿no? Incluso La altura. A nivel internacional, ¿no? Todo. Mira, ¿Qué planes hay? sí, el Virubiru Hub, si bien obviamente es atribución del Estado, porque desde que SAPSA maneja, bueno, antes era SAPSA, ahora es Nabol, maneja los aeropuertos, es atribución de ellos, pero también la ley y los estatutos dicen que si la gobernación o un municipio encuentra el dinero para invertirlo, se puede hacer una cooperación, nosotros lo vamos a hacer. ¿Qué necesitamos con el aeropuerto Virubiru Hub? En primer lugar, cielos abiertos, ¿no? Si no cambiamos las leyes de cielos abiertos, no importa si tenemos 3 pistas o tenemos una infraestructura grande, ¿quién va a poder venir acá? No se puede hacer vuelos de cabotaje internacionales, que eso daña muchísimo. Necesitamos cielos abiertos. Hoy por hoy tenemos, yo estuve en una campaña nacional y llegar de Santa Cruz a Sucre o de Tarija a Pando es realmente una odisea. Necesitamos cielos abiertos, necesitamos dejar el monopolio estatal con el cual tenemos. Entendemos que hay 5 o 6 aerolíneas en nivel 5 para acceder a trabajar en Bolivia. Hay unas
cuantas nacionales, otras internacionales, esperemos que eso pase pronto. Necesitamos cielos abiertos totalmente. A ver, y hablemos de números, ya que estamos en el podcast capitalista. Hoy por hoy, aproximadamente 1 millón de personas internacionales vienen a Bolivia al año a través de Birubiru. Con una pista, con un aeropuerto que no está a la altura de ser el aeropuerto internacional de Bolivia, con pocas aerolíneas y poca distribución. Si bien tenemos vuelos directos a las grandes capitales de Sudamérica, pero solamente tenemos un vuelo diario. No tenemos, para ir a Europa solamente tenemos uno. Para conectarnos con Asia no tenemos ninguno. Para conectarnos, y acá en Guarulhos, a 2 horas y media te conectas directamente. En Santiago también, en Buenos Aires también, en Lima también, en absolutamente todos lados. Bolivia y Paraguay están aislados a esto. Entonces, nosotros lo que primero tenemos que hacer es calcular el impacto. Y yo lo calculo siempre, ustedes saben que vengo del rubro de transporte, de taxi, yo lo calculo en este rubro. 1 millón de personas hoy. Está comprobado que una nueva pista, con cielos abiertos, con una nueva terminal, puede duplicar o triplicar con cielos abiertos y cambiar la regulación, puede duplicar o triplicar las personas que vienen. Hoy vienen 1 millón de personas. ¿Qué hacen ese millón de personas cuando llegan a Santa Cruz? Se agarran un taxi para ir al centro, a su hotel. Son 70 bolivianos, $10, pongámosle, por ahora. $10 ida, $10 de vuelta. O sea, un turista gasta $20 para venir a Bolivia, para entrar y salir a Bolivia, multiplicado por el 1 millón son $20 millones. Solamente los taxistas del aeropuerto al año se meten. Imagínate duplicar o triplicar eso. Podemos llegar a tener $60 millones solamente ingresados a la economía boliviana al taxi. Imagínate después de la compra de chocolates, el restaurante, la hotelería, Chochís, Roboré, Samaipata, las misiones jesuíticas. Imagínate, está calculado que un turista que viene a Bolivia por lo menos gasta en $450, $600 promedio cuando viene. Imagínate triplicar ese monto. El dólar democrático. El dólar oficial, digámoslo. Entonces, solamente ese impacto positivo de una nueva pista, cielos abiertos y un hub, que es no solamente un hub de pasajeros, es un hub logístico, es un hub comercial, es una zona franca, conectado con el tren metropolitano, realmente se puede generar un impacto grandísimo. Ustedes han viajado mucho, conocen el mundo. No existe aeropuerto, salvo el de Asunción, o quizás también lo tiene, hay que revisarlo bien, que no tenga un tren para que la gente que no puede usar taxi o no quiere usar el bus, se suba y vaya al centro. Entonces, tenemos que estar a la altura tenemos que ser competitivos en todo sentido. Y hoy por hoy no somos competitivos ni siquiera en los servicios que le damos a los turistas. En Santa Cruz hay mucho turismo, en Bolivia hay mucho turismo, pero también hay un turismo en Santa Cruz que el que no se habla, que es el turismo ejecutivo. Yo trabajaba en grandes compañías en relación de dependencia y no había semana, no había mes que no venga alguien de Argentina, alguien de Estados Unidos, alguien de Europa, alguien de Rusia a trabajar. Porque eso es lo que hacen las grandes compañías, obviamente, ¿no? Ayer estaba reunido con una persona que se dedica a Airbnb, tiene varios departamentos, y le preguntaba justamente y me decía, tengo saturados mis 4 departamentos los siguientes 3 meses por temas ejecutivos. O sea, gente que viene a reunirse. Es que hay mucha empresa y hay mucho viaje. Y efectivamente Santa Cruz, al ser el corazón económico de Bolivia, aquí es donde se mueven todas las multinacionales, tienen muchas reuniones acá internas y con otros actores, ¿no? Y realmente ese es el impacto positivo que podemos generar. O sea, el Birubiru Hub, si bien es una atribución del gobierno central, pero con la visión de mundo y las conexiones que tenemos y las obras de infraestructura que podemos llegar a hacer desde nuestra visión, desde tu visión, realmente podemos aportar mucho a que realmente sea un aeropuerto, un hub logístico, un hub aéreo, un hub ferroviario, ya que viene la primera etapa del tren también, a la altura de la grandeza de nuestro país. Hoy por hoy no lo tenemos y lo necesitamos. A mí lo que me gusta de lo que estamos hablando ahorita, y a mí no me gusta la política, creo que alguna vez te lo mencioné, la política como tal no me gusta. Soy fanático del marketing político, eso me gusta muchísimo. Y siempre me pongo a ver las campañas y las propuestas y obviamente después ya verás, ahorita mencionaste a la expresidenta argentina, parte de la campaña, pero no se hizo. Hay muchas campañas que no se terminan haciendo muchas cosas por X o Z razón, porque haya sido un mal planteamiento, porque no consiguieron la plata, porque les pusieron trancas. Pero lo que me gusta de lo que estamos hablando es la conexión que hay entre las cosas que dices, ¿no?
el tren metropolitano tiene que conectar con el aeropuerto, eso te genera un impacto social, te genera un impacto económico, y ahorita te decía el dólar democrático, y yo estoy muy metido ahora en el tema de turismo, sabes que tenemos con nosotros el proyecto de Una Gran Nación, Sí, que ustedes saben que me encanta. el marketing turístico. Entonces ahí una de las cosas que hablábamos mucho es, si tú generas turismo a Santa Cruz, a La Paz, a Bolivia en general, el dólar que llega es dólar inmediato y es dólar, yo le digo democrático porque es para todos, o sea, le cae al taxista, le cae a la caserita en el aeropuerto, le cae al restaurante, le cae a todos, ¿no? Pero esa conexión es la que yo cuando veo campañas, por eso hablaba del tema del marketing político, yo siempre un poco juzgo y digo, ¿por qué no arman algo que tenga una correlación? O sea, tu propuesta política debería ser, hago esto porque además esto va a tener un impacto en esto otro que también voy a hacer y esto va a tener un impacto en esto otro y hacer un efecto multiplicador que te optimiza recursos y que trae un impacto general para toda la comunidad. Entonces, eso me gusta bastante. Y ahí, si quieres que va con una correlación, es el tema del turismo puntualmente. Ahí te quiero preguntar, porque diste en el clavo ahorita con el tema del turismo ejecutivo, Sí. que ese es brutal, ya lo tienes. ¿Cómo lo puedes desarrollar más? ¿Cómo se lo puede mejorar? El tren es un tema. El tren te va a generar un impacto también en que el transporte común no haya tanta trancadera porque vas a liberar un montón de tiempo a la gente. Pero, ¿qué hacemos con el otro tipo de turismo? Que Santa Cruz tiene un potencial Que es enorme. complementario, por si acaso, porque las personas que vienen a trabajar a Santa Cruz, Sí, el fin de semana quieren quieren conocer algo. Claro. Quieren ir al Salar de Uyuni, quieren ir a Chochís, quieren ir a Samaipata, Samaipata es meridiano. quieren ir a las misiones jesuíticas, quieren ir a Roboré, Sí. quieren ir a Aguascalientes, quieren ir a Toro, quieren ir incluso a Porongo. Quieren ir, yo lo digo porque yo los llevo. ¿Y sabes cómo se complementa todo esto? Nosotros necesitamos una concesión no solamente para mejoramiento de caminos, sino para hacer caminos. La G77, que fue una obra de infraestructura, si se quiere, la última gran obra de infraestructura que se hizo en Santa Cruz, todavía no ha generado el impacto positivo porque está descampado, pero ha generado un cierto impacto positivo. Tenemos ciudades como Satélite Norte y un montón de ciudades que han crecido mucho. El municipio de Warnes, por ejemplo, que hay mucha gente ahí y que gracias a la avenida Banzer y la avenida G77 están mucho más conectados. Hay un proyecto Diamante, hay un proyecto que se llama Proyecto Diamante, que lo hizo una empresa española que tardó como 2 o 3 años en hacerlo, que lo pagaron empresarios cruceños, grandes empresarios cruceños. Costó millones de dólares el proyecto, y ese proyecto Diamante justamente habla de la planificación y la correlación entre las obras de infraestructura. En el plan Diamante, claro que está el tren metropolitano en 3 etapas. Claro que está el Viru Hub en 2 etapas. Claro que también están nuevas avenidas como la G77 que realmente crucen y lastimosamente ya hay algunas que no pueden ser hechas porque se ha planificado mal el crecimiento de la ciudad, el plan de uso de suelo. No hubo planificación. Santa Cruz creció mucho. No es que no se ha planificado mal, es que no hubo planificación. No hubo planificación. Y eso ha limitado que no se puede ejecutar bien este proyecto, pero se puede hacer todavía, porque ya hay avenidas, ya hay casas, ya hay calles por donde deberían pasar eso. Claro. Entonces, no hubo planificación a largo plazo, pero todavía podemos hacerlo. Estamos a tiempo. Entonces, plan Diamante, que es realmente va a quemar la historia de este departamento, es un plan presupuesto a 30 años. Pero hay como 7 avenidas como el Avance, como la G77, de grandes, obviamente, que cruzan Santa Cruz. Santa Cruz hoy le está dando la espalda al río. No existe gran ciudad en el mundo que le dé la espalda al río. Claro. El río es parte de. El río es parte de. Y tenemos, por supuesto, la zona del Urubó, que sí está un poco más poblada, pero tenemos acá la zona de La Guardia, por ejemplo, que también hay un potencial de zona de crecimiento por allá. También la zona del norte de Corpa Bélgica. O sea, realmente nosotros nos atraviesa el río Piraí, que es divino, que es hermoso, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que protegerlo, que tenemos que resguardar nuestras áreas protegidas, pero también puede ser parte de la ciudad, parte importante de la ciudad, tanto para el turismo, tanto para la imagen del landscape de la ciudad, pero también tenemos que aprovecharlo porque estamos creciendo hacia el otro lado y no le estamos dando importancia realmente a la otra parte del río, que obviamente, ¿qué está pasando? Son terrenos grandes que han sido comprados y que la gente está esperando ahí para solamente Claro.
empezar a venderlos o hacer, por supuesto, Yo obras. estoy por la Bélgica. Entre Uruguay y la Bélgica, por Calomay. Y hay como 3 puentes planeados para allá. Sí, por eso estoy ahí esperando, Sí, aguardando. seguí esperando porque realmente, yo te digo, Santa Cruz tiene una proyección de crecimiento tremenda. El metro cuadrado en Santa Cruz seguramente va a ser un metro cuadrado en los próximos años de los más valiosos de Sudamérica. Y realmente es cuestión de empezar a pensar en grande, empezar a soñar en grande. No hay planificación, no hay visión de futuro, no hay toma de decisiones importantes. Oye, para hacer el puente, el segundo puente del Urubó, el empresario que lo pagó al 100%, que le costó $10 millones o $12 millones por aproximadamente, oye, costó 3 años que lo dejen hacerlo. Sí. Estamos de acuerdo que es una locura. Es- El primer puente, Mario Foglianini, oye, le costó la vida. costó la vida al señor. Y lo único que querían ellos eran donar un puente a los municipios de Santa Cruz de la Sierra, al municipio de Corongo, para interconectar eso. Y ni así, ni pagándolo el 100%, lo dejaban hacer. Entonces, yo creo que es una mentalidad que tenemos que cambiar. Obviamente, en los últimos 20 años de Bolivia, la política ha sido eh, darle la espalda a Santa Cruz o darle la espalda al sector privado, ni siquiera hablemos de Santa Cruz, darle la espalda realmente a los emprendedores que hacen grandes las tierras, que hacen grandes las naciones, que hacen grandes las ciudades. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad. Hoy por hoy hay un nuevo ciclo político. Vemos que el presidente tiene todas las mejores intenciones de hacerlo. Vemos que el presidente quiere realmente, se nota que ama a su patria. Hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, hay que acercarse. Nosotros siempre lo vamos a hacer a través del Congreso que tenemos y yo personalmente lo he dicho públicamente un montón de cosas, un montón de veces. Todas las obras de infraestructura, de tecnología, de gobierno digital que nosotros tenemos a disposición, si es que Bolivia elegía por tuto, están a disposición de ellos. Y eso es muy interesante, muy importante, pero a mí me falta un temita, que es pongámosle plazos. Porque ¿cuál es el gran problema? Si a la gente no le muestras resultados rápido, pierdes el impulso y la credibilidad. Claro. Entonces, aquí lo que más me preocupa es, porque tú bien lo has dicho, o sea, nadie ha planificado, nadie ha hecho, pero, ok, planificas, lo tienes todo hecho, pero si tú no muestras resultados, nadie va a pelear porque esto siga. Claro. Porque va a seguir siendo un lindo proyecto, como tú lo has dicho, hecho hace muchos años atrás, pagado por gente que no debería haberlo pagado para comenzar. En primer lugar. Para comenzar, esto debería haber venido por otro lado, pero lo han pagado con una visión. Pero como nada se ha comenzado a ejecutar, la gente no ha visto resultados, no le pones el empeño. Cuando tú ves algo, entonces tú dices, bueno, yo sigo apoyando eso, porque ahí está, lo estoy viendo crecer. Ahí está la primera etapa del tren o la primera etapa del hub. O sea, ahí está, ya la estoy viendo comenzar, ya me estoy beneficiando con alguito. Eso es para nosotros muy clave porque nos han mentido mucho. Nos han dorado la píldora, como dicen, porque nos han prometido una Suiza en Latinoamérica y hoy somos más pobres cada día. Somos 50% más pobres que el principio del 2025 por solo devaluación e inflación. Entonces, no podemos estar así. Necesitamos tener greatest hits, o sea, los mejores éxitos. Necesitamos mostrar pequeñas ganancias, pequeñas victorias, que la gente entienda y vea que por aquí es el camino. Mira, Antonio, yo tengo 38 años. Yo en los próximos 5 años, si es que me toca, por supuesto, liderar el departamento de Santa Cruz, yo no quiero salir como está saliendo el que está saliendo ahora. Para mí eso es muy importante, porque yo tengo todavía, mi vida sigue, está comenzando. Entonces, para mí es imperativo y muy importante mostrar resultados. No solamente en proyectos de infraestructura, tenemos que tener un nuevo hospital oncológico. La salud es deplorable, la atribución de la gobernación de la salud es justamente hospitales de tercer nivel, el equipamiento, el manejo y la construcción. Bien que has tocado el oncológico, ¿eh? El centro oncológico acá no tiene el material para hacer el test. Y te digo más. Solo ¿Es el PET scan. el que saca en tercer anillo? El PET scan no te lo pueden hacer en ningún otro lugar más que en La Paz, porque es el único que tiene los materiales. El equipo está ahí pudriéndose. Y te digo una cosa más. El hospital oncológico actual tiene 75 camas en boliviano. Según la OMS, para un país como Bolivia, necesita por lo menos mínimo 450 camas, según la OMS. Ya hay un plan de un nuevo hospital oncológico en Santa Cruz. El terreno del municipio lo está dando la gobernación. Hay una empresa coreana que quiere la concesión, va a pagar $95 millones en la concesión a 20 años.
voluntad política al 100%, nosotros tenemos que hacerlo. Otra cosa muy importante, obras de infraestructura, ya hablamos, hospitales. Esto que vos decís de mostrar resultados, nosotros estamos obligados a hacerlo. Sobre todo porque relativamente somos jóvenes, depende de quién pregunte, pero para algunos somos jóvenes, para otros no tanto. Pero porque esto sigue. Porque nosotros no podemos llegar con vergüenza al futuro, tenemos que hacer las obras de infraestructura, tenemos que hacer el hospital oncológico, tenemos que hacer rositas para energías renovables, tenemos que salir a la salida a Puerto Bush, no solamente llegando con buenos caminos, sino también férrea. La única forma de que los productores puedan obtener los precios o la productividad internacional para competir con Argentina, con Brasil, y la forma de transporte más eficiente para grandes cargas es férrea. Férrea es mucho más barata que camiones. Todos los Y de, países del mundo, su base de transporte es el ferrocarril. y de ahí la más barata de todas es la hídrica. Entonces ahí sale ya más barato. Entonces tenemos una salida interesante al Atlántico. Podemos tener una salida al Pacífico también conectando el norte de Santa Cruz, toda la parte del Mato Grosso que produce más de que exporta más de 60.000 millones de dólares al año en comida. Mato Grosso, Campo Grande, Rondônia. Que pase por Santa Cruz, hoy por hoy, ¿qué hace? Rodea a Bolivia, da la vuelta, se conecta acá en Paraguay, después se conecta con Chile y sale al Pacífico. Podemos cortar eso, podemos salir, podemos tener salidas, realmente se puede hacer, pero nosotros tenemos que pensar en grande. No, si nosotros no pensamos en grande, si nosotros no creemos que podemos tener obras de infraestructura a la altura de un país como Bolivia, de una ciudad como Santa Cruz, no vamos a conseguir nada. Hay un tema importante, sobre todo por tu perfil, y también era un tema del que estábamos conversando hace un rato, el tema de la educación. Tú vienes del lado tecnológico, es tu fuerte. A mí me gusta mucho hablar de la educación porque creo que lo tocaron hace un ratito con el tema técnico. Yo estoy en contra del sistema educativo a nivel general, totalmente en contra, siempre lo hablamos. De hecho, siempre digo que a mi hija ni siquiera la voy a obligar a que termine el colegio si no quiere. Entonces, ¿qué oportunidades están viendo para la gente joven en el sentido de que puedan tener una educación más competitiva? Cuando digo competitivo me refiero a que necesitamos más gente que rápidamente pueda salir a trabajar, que domine la inteligencia artificial, que domine otro tipo ya no son los trabajos de antes, ¿no? Entonces, ¿hay algún plan o cuál debería ser el plan tecnológico educativo para todo esto? Institutos técnicos. Nosotros tenemos que fomentar los institutos técnicos. Nosotros tenemos que enseñar a los jóvenes, 100% de acuerdo, ¿vale? Las cosas que realmente les funcionan hoy por hoy. Vamos a tener Birubiru Hub. Necesitamos gente que realmente entienda sobre esto. Vamos a tener las cámaras de seguridad interprovinciales. Necesitamos gente que sepa manejar esto, que sepa hacer este tipo de software. Vamos a tener obras de infraestructuras magníficas de las cuales necesitamos jóvenes que entiendan de esto, que enseñen de esto. Entonces, la educación tiene que ir, y de nuevo vamos a lo mismo, con el plan en general complementaria, tanto en educación, con las obras de infraestructura, con la tecnología que vamos a poder crear. Porque obviamente viene una empresa internacional, te explica hacerlo, te enseña a hacerlo, te capacita a hacerlo. Pero después necesita la mano de obra local, porque si no, no va a importar también, no solamente importa la tecnología o el hardware, el software, no se puede importar la mano de obra. Entonces, y son obras que van a emplear para la construcción y después para la operación a miles de bolivianos, a miles de cruceños. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Que miles o cientos de miles de bolivianos de otros departamentos se vengan a Santa Cruz a estudiar para manejar el tren, Claro. o para manejar las cámaras de seguridad, o para manejar la infraestructura, que estudien estos institutos técnicos donde que ya están, solamente tenemos que cambiar la currícula, que es atribución de la gobernación, para enseñarle a los jóvenes a manejar y, ¿por qué no después, a también producir y crear el propio software para mejorar este tipo de implementos? Entonces, es todo un 360, no solamente en el ámbito de operación y de construcción, sino después en enseñarle a nuestros jóvenes realmente que ellos puedan hacer la mano de obra para este tipo de infraestructuras. Estamos hablando de infraestructura de primer nivel y necesitamos también capacitaciones y necesitamos mano técnica de primer nivel, y eso se crea en institutos técnicos. Genial, genial. O sea, Todo esto, y a mí lo que más me preocupa es todo esto me suena hermoso y me parece una gran visión
para poder tener proyectos integrados. Lo que me preocupa es de dónde sacamos el dinero. Que ese es el problema. O sea, la gobernación no tiene el presupuesto para hacer esto. Tú lo has dicho, hay la ley de concesión, pero hay que trabajarla porque no es la ley exactamente que se necesita. Hoy no tenemos seguridad jurídica como país en sí. Entonces, para mí el tema ahí es tus prioridades. Si tú entras, ¿cuáles van a ser tus prioridades para poder garantizar esto? Sí, muy importante pregunta. Pero no solamente luchar por el 50-50, que vamos a pelear, por supuesto, que el gobierno nos los prometió y nos los va a cumplir. No solamente eso, porque les digo la verdad, el 50-50, exactamente qué es. El 50-50 es de los 5 impuestos más importantes que tenemos, que pagamos los bolivianos, que son el IVA, RC-IVA, IT, Impuesto de Consumo Específico y IUE. Son 5. Ponerle que estos 5 impuestos recaudamos 100 bolivianos, ¿ya? 50 para el centralismo. ¿Y saben cuánto de esos otros 50 saben cuánto viene para las gobernaciones? 0. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué es el 50-50? Pero muchos candidatos hablan del 50-50, pero ninguno lo explica realmente así directamente. ¿Qué es el 50-50 que estamos peleando todos? Es que después de eso, 20% para los municipios de ese 50-50, ¿no? 5% para universidades públicas, claro que así tiene que ser, la coparticipación. 10% para proyectos de infraestructura específicos, como por ejemplo una gran carretera, un hospital, todo, y 15% para las gobernaciones. ¿Saben cuánto es el impacto del 50-50 que Rodrigo nos prometió y que seguramente nos va a cumplir por lo que él dice? Es entre 1.500 y 1.700 millones de bolivianos, según la recaudación tributaria del año pasado, del 2025, para la gobernación. ¿Saben cuánto es el presupuesto general de gobernación este año? 1.100. Sería crecer el presupuesto general de la gobernación de este año en un 130%. Ahí está el dinero. Ahí es parte del dinero. Esa es una parte. Tampoco alcanza con eso. No. La segunda parte, y la más importante, nuevas generación de ingresos. ¿Cuáles son las nuevas generaciones de ingresos? Los bonos verdes. Bueno, que está pasando. Que no nos pase lo que nos pasó con el litio. Que cuando la tonelada de litio estaba en $120,000, no hicimos nada. Y ahora que está en 7,000, estamos queriendo hacer una batería. La batería que ya se dejó de utilizar hace 10 años. Exactamente. Se nos fue la ola. Bueno, hoy la ola recién hubo el encuentro en Belén, en Brasil, donde fue el vicepresidente, donde fue un ministro, fueron juntos, no creo que ese viaje se vuelva a repetir. Entonces fueron y no consiguieron lo que podían conseguir, pero realmente otros países consiguieron. Hoy por hoy tenemos entre 20 y 30 millones de hectáreas de área protegida en el país, en la zona obviamente esta que tenemos los bosques, ¿no? Y realmente se puede capitalizar eso, se puede capitalizar eso. Después hablemos de la minería en Santa Cruz. La minería en Santa Cruz puede ser muy importante, pero también, ustedes van a estar de acuerdo conmigo, nuestra generación no ve ninguna obra de minería o de extractivismo sin pensar en el medio ambiente. Eso es muy importante. Todo el mundo está hablando del Cerro Manomó, todo el mundo está hablando de las tierras raras. Oye, hay gente que vive ahí y o sea, y si vos, y justamente hay cuencas por ahí. Y si vos haces algo malo, si usás uranio, si usás lo que sea, vos podés arruinar el ecosistema de todo el departamento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿necesitamos nuevas fuentes de ingresos? Sí. ¿Las vamos a buscar? Sí. ¿Hay oportunidades hoy para hacerlas? Sí. Pero de nuevo, no hay visión de futuro, no hay conocimiento técnico y no hay decisiones importantes tomadas. Entonces Santa Cruz tiene que pelear por talento, no por salario. Siempre hay que pelear por talento. Vos, así se crean, ¿no? Las grandes metrópolis, las grandes... ¿Cuál es el mayor valor que tienen las sociedades? El capital humano. ¿Cuál es el segundo mayor valor que tienen los países? Sus bosques y sus fuentes naturales, a su biodiversidad, sus recursos naturales, perdón, y el cuidado de los recursos naturales. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y la única forma de realmente potenciar estos dos máximos capitales que tienen las naciones, los departamentos o las sociedades, es justamente invirtiendo en eso, en conocimiento y siempre resguardando lo más importante que tenemos, que es los ecosistemas naturales, ¿no? Y el apoyo al turismo de estos ecosistemas que Santa Cruz tiene, o sea, tiene unas maravillas naturales impresionantes que
sabemos, y lo hemos hablado 1000 veces en este programa, turismo es dinero rápido. Sí. No necesitas esperar a generar mucha infraestructura. Además, puede venir rápidamente. Hay toda una infraestructura y una gran nación lo está haciendo muy bien para poder generar eso. Pero ahí es donde tenemos que aprovechar, apalancar y cuidar. Yo estoy muy de acuerdo que tenemos que cuidar lo poco o mucho que tenemos y sacarle doble provecho con bonos de carbono. Bolivia era el ejemplo de bonos de carbono en su momento. Fue de las primeras que promovió esto en la COP, en la conferencia de las partes para eso. La COP, sí. En la COP, sí. Bueno, y hoy por hoy solo hay homologado un tipo que es la captura de bonos de carbono, que hay una empresa que lo hace muy bien a gran escala, que le vende incluso a grandes compañías en el mundo. Pero hay 5 tipos distintos. Está la no emisión, está la captura, está la reserva también de bonos de carbono. Hay 5 tipos técnicos específicos y Bolivia solamente está atravesando uno. Hoy hay nuevas formas de hacer, pero esto puede ser una ola que se puede pasar. Capaz en 5 años ya no es esto un tren mundial. Y a las grandes empresas del mundo, que hoy por hoy, gracias a pactos globales, están obligadas a invertir parte de sus utilidades justamente en preservar los bosques de la Amazonía, hablemos de lo nuestro, pero quizás eso se acaba en 5 o 10 años. Entonces tenemos que aprovechar eso. Y esa es parte de nuestro plan también. Perfecto. Yo, si quieres, para ir terminando, porque ya estamos cerca del final, ya me están haciendo señas ahí de que estamos a la hora. Hay un tema que para mí es delicado. No sé si está en el plan que han propuesto, no lo he visto, no estoy del todo. Como padre, hay un tema de seguridad que se han estado viendo cosas en Santa Cruz. Yo voy mucho por Urubó, de hecho, ahora no estoy viviendo en Urubó, pero mi casa está en Urubó y bueno, mi hija va a pasar sus clases en el Club del Urubó, entonces se han visto muchas cosas delicadas, recién lo que pasó con el chico que mataron en un lugar. ¿Qué plan hay? Y esto es, como lo digo, o sea, lo repito, para mí como padre es importante saber qué medidas se pretenden tomar para cuidar la seguridad de Santa Cruz, porque antes no se veían estas cosas. Y si se veía, y si habían, por lo menos no eran tan comunicadas, pero han pasado varias cosas en Urubó puntualmente, ¿no? Bueno, justamente las grandes metrópolis y los crecimientos vienen con este tipo Lamentablemente, sí. Y no solamente lo que pasó en el pádel del Urubó, que hoy ya es una realidad. Estamos rodeados seguramente cuando vos vas a comer en un restaurante o cuando vas o dejas a tu hija en un colegio o en un club. Quizás ya estás con la mentalidad de que ya hay gente que se dedica a negocios ilícitos en tu entorno. Sí. Está pasando. No solamente eso, vemos el caso de la niña Yubinka, que recién la mataron, ¿no? Que la mató una persona de su familiar, un familiar cercano de ella, que ya por suerte está descubierto y ya confesó. Gracias a Dios. Pero nadie va a volver a Yubinka a nosotros. Entonces, nosotros estamos proponiendo una guardia departamental. No puede ser policía departamental porque por constitución la policía es nacional y tampoco puede tener armas por constitución solamente la policía nacional. Entonces no vamos a hacer una asamblea constituyente para esto, no se puede hacer. Deberíamos hacerlo en un futuro. Nosotros si logramos llegar, por supuesto, al gobierno, íbamos a hacer preguntas constituyentes en estas elecciones nacionales, porque la única forma de cambiar parcialmente la constitución es con el voto popular. Pero bueno, no se hizo, no se va a hacer. Pero puede haber una guardia departamental que use tecnología, que tenga, por supuesto, equipamiento, no pistolas, no armas, no letal, pero sí equipamiento, tasers o inmovilizadores, o por supuesto también el típico laque, que funciona muy bien. Pero esta guardia departamental, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser la primera persona de seguridad que vos ves en primer plano. O sea, la persona que está patrullando en las calles, con entrenamiento, con tecnología, por supuesto usando hardware, usando las cámaras, el circuito de cámaras que nosotros, también cámaras interprovinciales, donde todos los municipios se van a colgar. Esto pasa, por ejemplo, en el municipio, en la partida de Tigre, en Buenos Aires. Es uno de los partidos, el norte de Gran Buenos Aires, es uno de los partidos más peligrosos, la provincia, ¿no? Y gracias a un servicio de cámaras que empezó hace 10 años, imagínate hoy lo que ha evolucionado el tema cámara, ya te reconoce la cara, ya es mucho más barato hacer este tipo de tecnologías. Ahora es uno de los municipios más lindos, más turísticos y más seguros. Esto ya pasó.
podemos hacer nosotros. Entonces, la Guardia Departamental es importante porque no podemos depender de la policía nuevamente, no podemos depender del centralismo. La policía hace un esfuerzo, los policías hacen un esfuerzo impresionante, incluso se compran sus propios uniformes, se compran sus propias armas, funciona así, alquilan las camionetas para patrullar. Entonces necesitamos una guardia departamental a la altura de la metrópolis, eso también es parte de nuestro plan, parte importante, junto con las cámaras, porque está de nuevo todo conectado. Las cámaras interprovinciales, hay un centro donde todos los municipios son parte, y ¿sabes qué? Hay una empresa china que te pone el hardware, te pone el sistema, vos lo manejas y también va con el tránsito. ¿Y qué hacen ellos? Si vos te cruzas en rojo, te das la vuelta en uno donde no podés, te ponen una multa a tu placa, 50 bolivianos. 25 bolivianos por ellos, 25 bolivianos para el municipio. Y por esto por 10 años, para que ellos recuperen su inversión, por 10 años, y después te queda todo para vos. Entonces, se puede hacer todo interconectado, con centros de monitoreo centralizados, con una guardia departamental entrenados a la altura de la situación y que sea el primer contacto que vos tenés con la seguridad, que vos lo veas por la calle. Hoy por hoy, salvo el centro de Santa Cruz, no ves policías caminando por la calle. ¿Cuándo has visto un policía que no sea un banco o que no sea un supermercado? ¿Cuándo has visto un policía patrullando por Suirari? ¿Cuándo has visto un policía patrullando por, no sé, por Urbarí? ¿Cuándo has visto un policía patrullando en el Plan, en el Quío? No, están en camioneta, pero no están. Pero vos vas a otro país, En todas las. y cada 3, 4 cuadras hay uno, porque eso está planeado. Y esa es la guardia departamental que nosotros tenemos que tener con tecnología y que sea la primer auxilio o el primer contacto con la seguridad que vos puedes llegar a tener, que son policías que tienen que estar a pie cuidando de las calles para que no pase lo que le pasó a Yubinka y para que no pase, por supuesto, lo que viene pasando con el narcotráfico. Y el tema de la plata, ¿no? Que Antonio decía, de dónde sacamos la plata. Hay países, por ejemplo, España, el año anterior, creo que fue el país que más dinero ganó de multas, ¿no? Aquí, bueno, tú sales a pasear por los anillos y ves cómo se mete en la rotonda, dice gigante, no cruzar, y todos los autos cruzan. Imagínate lo que puedes cobrar de multas. Y el ordenamiento del tráfico también, ¿no? Que eso es 100% de atribución, por supuesto, de la policía y del municipio, pero si nosotros tenemos que trabajar en conjunto. Claro, porque lastimosamente el anterior alcalde y el actual gobernador no han tenido un trabajo en conjunto. Eso es clave. A mí me parece, y me gustó mucho que lo dijiste varias veces, hay un gobierno central que está trabajando, está haciendo sus cosas, y yo creo que ahorita es misión de todos, los que ganen a la alcaldía, los que ganen a la gobernación, buscar cómo trabajar en conjunto, porque finalmente vamos a ganar todos, ¿no? Si gana Juan Pablo como gobernador, si gana el gobierno central, si ganan los ministros, terminamos ganando todos si todos trabajan en equipo. Entonces está bueno que veo también que hay una apertura en ese sentido. Sí, no solamente con el gobierno central, ¿no? El gobierno central ya está elegido, por supuesto, o sea que estamos obligados y necesitados de trabajar con ellos, pero los 56 municipios, Las alcaldías, ¿no? las alcaldías, los gobiernos municipales, los 56 municipios, nosotros como gobernación necesitamos trabajar mano a mano con ellos. Eso no ha habido, esa conexión, no ha habido, no solamente en Santa Cruz, en muchos otros departamentos, y por eso estamos como estamos, por eso el alcalde de Santa Cruz está preso seguramente. Entonces nosotros vamos a trabajar sin importar el partido político, sin importar la ideología, nosotros vamos a trabajar, si es que el pueblo cruceño así lo decide, nos los permiten, vamos a trabajar con los 56 alcaldes día a día, y tiene que haber un consejo departamental donde estén el gobernador de la gobernación, donde estén los alcaldes de 56 municipios, donde estén asambleístas, donde estén concejales, donde estén los presidentes de los colegios médicos, colegios de arquitectos, colegios de economistas, donde estén intelectuales de la sociedad. Tiene que haber un consejo para consensuar, para reunirnos una vez por mes y ver cuáles son las necesidades realmente del departamento. Bien, brutal. Me encanta eso. Tiene que haber alguien que les rinda cuentas, que les pida rendir cuentas a todos. Exactamente. Y no debe ser, desde mi punto de vista, ya no debe ser solamente los gobiernos. No. O sea, tiene que haber una sociedad civil que al final del día cuide, Que nunca ha habido. fiscalice. Es que al final, si no hay voluntad, o sea, si tú no te metes, ¿qué esperas que suceda? Pero en Santa Cruz tenemos una ventaja ahí. El Comité Cívico por Santa Cruz. Pesa mucho, indudable. Pesa mucho y es el gobierno moral. Es posiblemente el gobierno social, sí. Es el gobierno social y hacen un gran trabajo. Indudable, pero necesita ser formalmente integrado y ponerlo en la toma de decisiones. En la toma de decisiones. O sea, que esté ahí no solo para tomar decisiones, pero también para auditar y decir,
¿Se hizo o no se hizo? O sea, ¿qué hizo usted para contribuir? Si usted no dijo nada, bueno, entonces es parte del problema y no de la solución. 100% de acuerdo con eso. Buenísimo. Bueno, no sé si quieres decir algo más, quieres mandar algún mensaje. No, agradecerles, Antonio, Ale, siempre un placer venir acá. Gracias por el espacio para distribuir nuestro mensaje. Al final del día lo que hacemos, los que estamos haciendo campaña, es tratar de difundir nuestro mensaje, un mensaje de una Santa Cruz diferente, un mensaje de una Santa Cruz que tenga una gobernación a la altura de la grandeza de este departamento, de este país, con humildad, con respeto hacia todos. Solamente soy una persona, un joven, tratando de aspirar a la silla más importante del departamento para cambiar las cosas adentro, tomando decisiones importantes, arriesgándome también personalmente, entregando, dejando todo lo mucho, hemos visto. lo mucho poco que he construido en la vida para tratar de estar acá. Y bueno, esperemos esta vez tener la oportunidad. Lo más importante es que estamos compitiendo en democracia y que el pueblo decida a sus gobernantes. Ese es el derecho más sagrado que tenemos los ciudadanos bolivianos, el derecho a elegir y a ser elegidos. Esperemos poder llegar a las audiencias y a los sectores, y estos despachos para mí son muy importantes. Y bueno, gracias por el tiempo y esperemos vernos nuevamente. Algo que me gustó a mí de que dijiste en un momento, y vos tienes 38, yo tengo 41, estamos ahí, somos de la misma generación prácticamente, y yo pienso igual, a nivel, yo soy emprendedor y llevo 15 años emprendiendo en Bolivia, tengo algunos negocios. Siempre algo que ha sido importante para mí, y desde que empecé a los 28 años a emprender, entonces yo siempre decía, cuando habían negocios o cosas que hacer, yo siempre quise hacer las cosas bien, porque yo decía, soy muy joven y tengo mucho camino por delante como para manchar mi nombre por alguna tontería, ¿no? Entonces, siempre me gustó trabajar en ese sentido. Y dijiste algo importante que se me quedó en la cabeza y me gustó escucharlo, que fue que tienes 38 años, has puesto mucho en riesgo y que en los siguientes 5 años, pues, es más probable que una persona de tu edad y con lo que tú quieres proyectar vaya a buscar resultados que sí sean reales a tal vez una persona que ya trabajó mucho en política, que ya estuvo muy metida y que de repente busca otra cosa. O que ya no puede reelegirse nuevamente. Sí, sí. Entonces, no, yo siempre digo, y algo que lo digo siempre y es algo que pienso hace mucho tiempo, es hay que procurar no llegar con vergüenza al futuro, ¿no? Y en 5 años, mi hijo va a tener 7 años, y yo no quiero que él tenga vergüenza de su papá por un acto malo o por una mala gestión. Entonces, lo más importante es esa. Y ahí para cerrar, imagínate el impacto positivo que hemos podido crear los emprendedores en las sociedades, desarrollando una industria, desarrollando un ecosistema, cambiando algo a través de la tecnología. Imagínate el impacto positivo en cientos de miles de personas. Imagínate el impacto positivo que podemos generar nosotros en el sector público, ya masivamente para todos los cruceños. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Brutal, brutal. Te vamos a fiscalizar una vez al año en Capitalistas. Por favor. Vamos a tener grabado y te vamos a llamar con Antonio. A ver, esto nos has dicho. ¿Dónde está? Gracias, querido. Muchas gracias. Gracias, don Pablo. Gracias. Gracias, amigo.